Buenas noches, Wilber, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Pues casi terminamos el ciclo, Wilber. Ponerse las pilas. Vaya, me alegro, Wilber. Este día yo estoy interesado en que hablemos un poco del documento que le dieron como base para participar en el foro. Ya sabe usted que son dos fases, ¿verdad? Bienvenida, Griselda. Ya sabe usted que en el foro son dos fases. Les voy a explicar el proceso por alguien que tenga alguna duda. Vale. Primer paso, leer el resumen de la tesis doctoral de esa profesora cubana, sobre todo la mitad, porque la segunda parte ya es la parte estadística, que es bueno estudiarla porque eso es como digamos, para demostrar que no son datos inventados. Pero lo interesante para ustedes creo que está en la primera parte de la tesis, porque explica con detalle cómo debería ser la evaluación en matemática. La parte que a mí me gustó mucho es cuando habla de las tareas. ¿Qué tipo de tareas se van a elegir? Eso depende de los objetivos, depende de las competencias que se quiera alcanzar, etcétera, etcétera. Y esas tareas van a ir enfocadas a una variable que ella considera independiente. Yo sí les sugeriría que se tomen su tiempo y lean el documento, especialmente la primera parte. La segunda parte, como es estadística, si les alcanza el tiempo, léanla, pero eso es como para demostrar que no son datos inventados. Vale, una vez que hicieron eso, entramos a la primera fase del foro, que creo que ya terminó, me parece que, quiero ver, hoy es martes, creo que terminó el sábado o el domingo la primera parte. En la primera parte, usted tenía que responder 3 preguntas. Vale, su respuesta personal y publicarla, porque yo voy a calificar su respuesta personal. Y por favor elijan bien que diga grupo virtual 2, solo hay 2 grupos, el 1 y el 2. Si usted elige el 1, yo no voy a poder leer lo que usted escribió y por lo tanto no lo voy a poder calificar. Usted escriba grupo virtual 2 y ahí publique las respuestas. Veamos las preguntas así rapidito, porque no le quiero quitar mucho tiempo. Primero, ¿cuál es la importancia o relevancia de la investigación? A ver qué creen ustedes. Wilber o Griselda, ¿cuál es la importancia? Perdón, Wilber, ¿la explicación de lo del foro o a qué se refería? Vale, repito con lo del foro. La primera parte consiste en que usted ingresa al foro y responde 3 preguntas, que son las que vamos a revisar en este momento.
Pregunta número 1 y usted escribe su respuesta. Pregunta número 2, escribe la respuesta. Pregunta número 3 y escribe su respuesta. Haciendo un total, un máximo de 200 palabras, porque no se trata de escribir un libro. Se trata de dar una opinión. Se supone que usted ya leyó. Vale. Ahí termina la primera parte. La segunda parte, que ya estamos en la segunda y que termina el 31 de mayo, es que usted elige la respuesta de 2 compañeros, 2 o 3 compañeros, y las comenta. Vale, por ejemplo, Wilber elige las respuestas que publicó Griselda, por ejemplo, y él comenta las respuestas de ella en la segunda parte. Entonces dice, compañera, yo no estoy de acuerdo con lo que usted opina por esto, por esto, por esto. Hay que justificar. O podría ser lo contrario. Compañera, yo pienso igual que usted. Yo estoy de acuerdo con lo que usted opina por esto y por esto. Estoy comentando la respuesta de ella. Y eso es todo. Ahí termina el foro. Pero esa respuesta bien pensada y breve, al mandado, nada de darle vueltas. En los foros no hay de darle vueltas a las cosas. Escriba lo que piensa y punto. Vale. Mire, en el manual dice que un máximo de 3 participantes, pero creo que con 2 es suficiente. Usted elige 2 compañeros, revisa las respuestas que ellos han publicado y más abajo hay un espacio donde dice comentar. ¿Qué es lo que va a comentar? La respuesta del compañero o compañera. Y ahí usted escribe. Vale, aquí cuando dice justificar, pues no tiene que justificar mucho porque estamos basándonos en un documento, que es la tesis de esta señora. No va a poner la cita de la tesis porque ya sabemos que ese documento es la base. Cuando digo justificar, es que usted dice, compañera, yo estoy de acuerdo con lo que usted opina, porque en matemáticas se debe trabajar así, así, así. Estoy justificando con lo que yo sé, con mi experiencia, con lo que he aprendido, etc. Vale. Entonces veamos las preguntas. La primera dice, ¿cuál es la importancia o relevancia de la investigación? Me gustaría saber si ya la leyeron o por lo menos ya leyeron la mitad, díganme. ¿Cuál considera usted que es la importancia? A ver, díganme. Yo le voy a dar mi opinión. Yo considero que la importancia, la relevancia es por la forma tan ordenada, tan metódica que se usa para evaluar, dándole más valor a lo que debe tener más valor, sin ignorar el proceso. Por eso cuando se habla de tareas, esa parte es bonita, porque es que no va a inventar cualquier tarea al docente, es una tarea que va a permitir visualizar el dominio que tiene el estudiante en ese punto o en ese tema. De esa forma va bien enfocada la evaluación. Entonces la relevancia es esa, porque imagínense un profesor de matemáticas llega, pone un ejercicio en la pizarra y lo explica, los pasos a seguir, vaya, y les pone 10 ejercicios, háganlo, y al final de mes examen, una prueba objetiva. Hay muchas cosas que pasaron inadvertidas en ese mes. Está hablando él de una evaluación sumativa, una prueba objetiva. Y el proceso, ¿dónde quedó? Las tareas que dejó, ¿de qué forma están reflejadas en esa prueba objetiva o en esa nota al final de mes? O sea, los profesores de matemáticas, al menos la mayoría, digamos que su evaluación se queda corta. Por eso es que con ellos se habla de examen, no de evaluación.
Porque un examen es un examen y me da un número. Pero la evaluación es mucho más que eso. Aquí estamos hablando de evaluación y por eso la doctora insiste en que hay que revisar los contenidos, revisar los objetivos y en base a eso determinar cuál es la variable independiente. Y todo va a ir enfocado a evaluar esa variable. Y las tareas no se van a sacar de la manga de la camisa. Porque hay temas que ella decía son principales, hay otros que son secundarios. Entonces, no me voy a poner muy estricto calificando una tarea de algo que no es principal, sino secundario. Entonces, en ese sentido, yo lo considero que es importante. Bueno, aquí dice Griselda que evaluar es investigar. Se puede decir que sí, pero ¿investigar qué? Investigar cuánto ha aprendido el estudiante. Es recoger esa evidencia, pero no solo al final de mes en una prueba objetiva, en una prueba sumativa. Es recoger evidencia constantemente sobre diferentes aspectos y sobre diferentes temas, porque en el fondo lo que hay es una variable que es independiente, que es la principal. Ella pone el ejemplo de una integral indefinida. Hay que resolver una integral indefinida. Sí, pero ese es el producto. Para llegar a tener la habilidad de resolver una integral definida, hay que conocer otros procesos y esos procesos que hay que conocer hay que evaluarlos. ¿Cómo? Bueno, poniéndoles una tarea y calificando esa tarea. ¿Y todas van a valer lo mismo? No, porque hay tareas que van a ir enfocadas a algo que es secundario y tareas que van a ir enfocadas a algo que es primario. ¿Verdad? Bueno, entonces conclusión, para mí sí es relevante. Y vaya, vamos con la otra pregunta. ¿Cuáles son las contribuciones de este estudio a la evaluación en la educación matemática? A ver, dígame. Ustedes que ya medio leyeron el documento o ya lo leyeron completo, ¿cuáles creen que son las contribuciones? ¿O es que la señora escribió solo por escribir? No tenía nada que hacer en Cuba, quizás. Porque si es así la cosa... A ver, dígame, don Wilmer, Griselda. La pregunta dice, ¿cuáles son las contribuciones de este estudio a la evaluación en la educación matemática? ¿O es que no contribuye en nada? Es un documento más que ahí puede estar guardado. Vale. Para no quitarle mucho tiempo, voy a opinar yo sobre esto. ¿Cuáles son las contribuciones de este estudio? La contribución es que es integral. Integral quiere decir que toma en cuenta diferentes aspectos. Integral significa que fue asignando tareas con mucho cuidado, dependiendo de si es una variable independiente o no, si es un tema principal o secundario. Así va a ser la ponderación también de las tareas. Entonces, en El Salvador, el profesor de matemática tradicional, él no se complica, prueba objetiva a final de mes y ya está, aquí está la nota. Según él, que ahí abarcó todo. Ahí abarcó un porcentaje pequeño de todo. Si se hiciera, como dice la doctora en este documento, ahí sería otra cosa. Ahí no estamos hablando de un examen. El examen solo es una parte. En el documento, por eso el documento habla de evaluación, no dice de cómo examinar. No. Eso no quiere decir que sea malo hacer un examen a final de mes, pero es que antes de hacer el examen a final de mes, ya debió haber hecho evaluaciones de las que dice ahí la doctora. Como ese proceso no se da, por lo menos en los profesores tradicionales de matemáticas, ahí está la importancia. ¿Qué diferente sería la educación matemática si se evaluara siguiendo ese procedimiento que dice la doctora?
Habrían menos alumnos reprobados, menos alumnos desmotivados con la matemática, etcétera, etcétera. Y el profesor tendría una visión más completa. ¿Qué tanto ha avanzado el alumno? Y poder hacer los ajustes a tiempo. Vale. Vamos con la tercera pregunta, porque no les quiero quitar mucho tiempo. La tercera dice, los hallazgos presentados por el autor son aplicables a la educación salvadoreña, sí o no, y por qué. A ver, veámoslo de forma negativa. ¿Por qué no se podría aplicar eso aquí en El Salvador? A ver. Busquemos. ¿Por qué no? ¿Quién prohíbe aplicar eso? ¿O qué es lo que no permite aplicar ese proceso en El Salvador? Lo que no permitiría aplicar ese proceso en El Salvador sería la pereza del docente. Ya se acomodó a hacer un solo examen al final de mes y punto. Lo califica en 2 horas y ya estuvo, ya saqué el trabajo del mes. La pereza, lo primero que no permitiría. ¿Qué otra cosa no permitiría? Pues por la pobreza del país hay docentes que trabajan 3 turnos. En la mañana en una escuela, en la tarde en otra escuela y en la noche a saber a dónde, pero la cosa es que trabaja más de 12 horas en el día. Y este proceso es delicado. Requiere dedicación, es decir, sentarse y ver, revisar el programa, bueno, y cuáles son los objetivos, cuál es lo principal, cuál es lo secundario, qué tipo de tareas para esta unidad, qué tipo de tareas para este tema, cuánto va a valer cada tarea, en qué momento voy a hacer la prueba objetiva. Eso significa tiempo para diseñar. Y ese es un problema para... Si el docente ganara bien, con un solo turno que trabajara, tendría dinero para cubrir todos sus gastos familiares. Le quedaría la tarde y parte de la noche para, no para hacer otras cosas, sino para hacer bien su trabajo. El problema es que los salarios son muy bajos y los gastos son fuertes, entonces él dice, bueno, trabajo en la mañana en esta escuela, voy a ver cómo consigo trabajo para en la tarde, termina a las 6 de la tarde bien agotado, pero todavía tiene que dar un par de horas en la nocturna o en línea o en la universidad. Entonces la calidad baja. Esa es otra limitante. A ver, ¿cuál otra limitante ven ustedes de por qué no se puede aplicar esto en El Salvador? Bueno, simplemente ya nos acomodamos. Tengo 30 años de enseñar de esta forma, ¿por qué tengo que cambiar? Ese es otro problema. Esa es viéndolo de forma negativa. Ahora, si lo vemos de forma positiva, bueno, mire, señor profesor, en lugar de trabajar 3 turnos y hacer un trabajo chambón por el cansancio, por el agotamiento, por esto y por lo otro, organícese y vaya a exigir mejores salarios. Con un turno que trabaje va a ganar suficiente para dedicar la tarde o la noche a preparar bien su evaluación, su clase y todo, sin aguantar hambre. Lo que pasa es que como estamos en un país desarticulado, cada quien va de forma individual, egoísta, entonces el sistema, no digo el presidente, digo el sistema, se aprovecha y nos pone el salario de hambre y ahí estamos. Entonces, si los salarios fueran buenos, ya no habría justificación. Luego, la pereza. Pues da pena decirlo, yo no debería decirlo, porque yo trabajo en una escuela pública, pero también he trabajado en colegios privados, he trabajado en universidades privadas. Yo conozco como las dos caras de la moneda. En un colegio privado, el docente, por muy halagán que sea, trabaja y es cuidadoso con su trabajo.
y es muy responsable, muy puntual, trata bien a los alumnos. En una escuela pública, como dicen ellos mismos, todo es playa. Son raros los directores de escuelas públicas que son bien disciplinados, bien ordenados. La mayoría, aquí todo es playa. Yo ya trabajé duro en un colegio privado, aquí vengo a descansar. A agarrar, como decimos los salvadoreños, al suave. Vale. Entonces, ¿por qué? Pues, bueno, y lo contradictorio es que la escuela pública paga mejor que el privado. Imagínense. Hay cosas, por eso decía un profesor que me dio clase a mí, que el sentido común a veces no es muy común. Porque el sentido común dice, bueno, si aquí le pagan más, aquí debe rendir más. Pero aquí hacemos al revés. En la escuela privada me explotan, me pagan mal, pero ahí rindo más. Aquí es público. Me pagan más, pero aquí rindo menos. Vale, ¿y eso por qué lo menciono? Porque son cosas que se pueden corregir. A veces falta de conciencia del maestro. Mire, hay muchos maestros que ya no aguantan trabajar, ya tienen edad de jubilarse porque no se jubilan, pues, en lugar de estar ahí engañando a los alumnos. O sea que sí se puede aplicar esto en El Salvador, esa es mi opinión, pero hay que cambiar ciertas cosas. No es que lo voy a aplicar así, sin cambiar nada. Si estas cosas cambiaran, que son los detalles que yo estoy mencionando, por supuesto que se puede aplicar. Eso es como fundar un hogar. Si dos jovencitos están bien enamorados y ya trabajan y ya tienen mayor de edad y esto y lo otro, bueno, ¿por qué no pueden fundar un hogar? Pues? Ah, pero es que mire, la niña tiene 13 años, el muchacho 15. No, hombre, no pueden fundar hogar ni mucho menos traer hijos. Aquí es lo mismo. Si se dieran estas condiciones, por supuesto que se puede hacer. El problema es que no se están dando. A ver qué otro detalle podríamos mencionar. Podríamos mencionar quizás otros, pero me quedo con eso que siento yo que son como los afuera. Entonces mi conclusión es que no solo que se puede aplicar en El Salvador, claro, cambiando ciertas condiciones, sino que deberíamos cambiarlo, porque esa forma de evaluar que presenta la doctora es bien completa, es bien integral, no desconoce cada parte del proceso. Y cada parte del proceso que fue evaluada va incorporada en la nota final que se va a presentar. O sea que la nota sí es representativa. Y por eso motiva al estudiante, por eso el estudiante llega a sentir gusto por la matemática, etcétera, etcétera. Entonces, por eso algunos dicen enseñar es un arte. No todos somos buenos artistas. Yo por lo menos no soy buen artista. Así que, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Terminaríamos acá, para no quitarle mucho tiempo. Yo sí les pediría que lean bien el documento, que hay algo que hay que no se comprende muy bien, pues me escriben y veamos en qué puedo ayudarles. Pero es un documento importante. A mí me gustó mucho. Cuba puede tener muchas cosas malas, pero en el área de educación y en el área de medicina van bien, muy bien. Entonces, ¿algún comentario? Si no, estaríamos pues terminando nuestra reunión en este momento. Muchas gracias por su participación, Wilber. Muchas gracias, Griselda. Yo les deseo lo mejor. Recuerden que el sábado tenemos tutoría a las 10, ¿verdad? Veamos, aquí hay un comentario. Dice, en el argumento de la autora, al presentarlo, hace referencia a su búsqueda de varios documentos para la información.
Sí, sí, ella hace referencia a una serie de documentos, pero la investigación ella la hizo. La parte estadística que presenta al final es como para decirle a usted, yo cité algunos autores, pero yo hice mi propia investigación y no me la inventé, por eso da la parte estadística. Claro. Bueno, así que les agradezco mucho, yo llego hasta acá para no quitarle mucho tiempo, que pasen buena noche, estudien y nos vemos el sábado a las 10. He estado muy ocupado atendiendo a un montón de gente del Ministerio de Educación y me he retrasado calificando la tarea 3, pero hoy en la noche comienzo a calificarla, espero terminarla de calificar mañana, porque ya es la única que tengo pendiente, el resto está calificado. Así que pasen buenas noches y nos vemos el sábado. Cuídense.